Mis hermanos, en el mundo antiguo, para que nos ubiquemos un poquito históricamente, quiero hablarles del Imperio Romano. Y en el contexto del Imperio Romano, que fue en el que también nuestro Señor Jesús vivió, y el apóstol Pablo, y durante estos primeros años o este primer siglo de la iglesia también se desarrolló, a nivel histórico siempre se dio la necesidad de que los imperios controlaran el mar, controlaban los territorios, la tierra, conquistaban, pero también era muy importante poder conquistar el mar. El mar podía ser una puerta de ingreso a nuevos territorios, y controlarlos y conquistarlos era muy importante. Además de eso, durante este primer siglo sirvió como un medio para transportar a las personas si querían movilizarse de un lado del imperio al otro. También servía para trasladar esclavos y mercancía. Así que era un medio de transporte muy importante, y quien tuviera el control de los mares controlaba también la economía. Y en este contexto, ya nos vamos al año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo está en uno de estos viajes, pero no va, en el contexto no va en libertad, sino que va como prisionero. Está dirigiéndose, o lo están dirigiendo, de Cesarea a Roma para enjuiciarlo. Y en el desarrollo de ese viaje ocurre una situación muy delicada y alarmante que es narrada en Hechos capítulo 27 y el capítulo 28. Ya usted hace la lectura en casa. Y nos describe que quedan náufragos, pero sobreviven por la voluntad del Señor. Y ocurren allí unas situaciones muy interesantes entre Pablo y con los que iba viajando, aún él siendo prisionero. Pero hay algo muy interesante, y es que donde quedaron varados es la isla de Malta. Es una isla que actualmente corresponde al territorio europeo, está allí en el Mediterráneo, un lugar muy bonito y atractivo. Generó tanto impacto el hecho de que estos náufragos hubieran sobrevivido en esta región, que hoy esta región tiene un día de celebración festivo, porque un día el apóstol Pablo fue náufrago y fue recibido y rescatado por los pobladores de esta ciudad. Pero más allá de eso, lo que quiero compartirles en esta mañana a modo de introducción es que estos elementos, estos barcos, tenían unas características muy particulares, y es que debían estar preparados para la guerra, para la confrontación, porque así como alguien quería llevar recursos, una mercancía de mucho valor, otros querían también robarla. Y estas embarcaciones presentaban unas características muy relevantes para su defensa, pero también preparaban a los viajeros y a quienes estaban a cargo de estas embarcaciones para luchar en el caso de haber una confrontación. Es decir, que estas embarcaciones iban armadas, porque en cualquier momento podía ocurrir un impasse. Había una preparación de quienes iban en estas embarcaciones, porque era un viaje, no era un viaje totalmente placentero, era un viaje con muchos peligros, y un abordaje podía estar a la vuelta de la esquina. Mis hermanos, así como en el mar los navegantes contaban con esas herramientas y entrenamiento para conservar la nave y protegerla de quien quisiera hacerles daño, en la vida espiritual el creyente recibe también recursos para preservar la verdad y defender la fe, y no naufragar. Imaginémonos que nosotros estamos en una embarcación, y lo que menos queremos es naufragar. Pero el Señor en su misericordia provee a su iglesia unos recursos o unos elementos muy importantes por los cuales no naufragaremos, no nos hundiremos, no nos perderemos. Esa es la promesa y la garantía de Cristo en la cruz, en la redención por su iglesia. Por eso el mensaje del día de hoy, el argumento que tenemos es: Cristo equipa al creyente con las armas necesarias para disputar y defender la fe, con el propósito de salvaguardar la integridad del verdadero evangelio. Y he dividido este mensaje en los 3 versículos que contiene.
El primer punto que abordaremos tiene que ver con el pie en pie de luchar. Mis hermanos, no estamos en un viaje placentero, no estamos de tour, estamos en medio de una batalla. El segundo punto será las armas para la guerra. ¿Qué nos provee el Señor? ¿Qué provee el Señor para el cristiano para sobrevivir y luchar en medio de esa guerra, de esa batalla? Y el tercer punto será en Cristo para no naufragar. En Cristo para no naufragar. Mis hermanos, y en nuestro primer punto, en pie de lucha, nos direccionamos al versículo 18 y inicia este versículo el apóstol Pablo recordándole nuevamente a Timoteo cuál es su misión. Recordemos que durante el inicio del capítulo 1, el apóstol Pablo le está indicando a Timoteo, un joven que tiene la responsabilidad en una iglesia donde Pablo ya estuvo, conoce detalladamente cuáles son los problemas que están ocurriendo allí, y ahora la misión de este joven Timoteo es enfrente a esos que están llevando a la iglesia a enseñanzas no correctas, a la distorsión del evangelio. Y hay una característica muy particular durante toda la carta de Pablo hacia Timoteo, y es que lo llama hijo. Dice allí: esta comisión te confío, hijo Timoteo. Esa comisión puede tomarse también como una especie de mandamiento, algo que yo te he encomendado, y se lo he encomendado a alguien en el que tengo confianza, pero que no solamente bastará con la confianza como hombre que es Pablo, por las capacidades que de pronto ha visto en Timoteo, sino que vamos a ver que hay un respaldo de Dios frente al ministerio de Timoteo. Y por eso hay un amor paternal del apóstol Pablo hacia este joven, que podríamos pensar hoy inclusive, si hay un pastor en medio de nosotros con 20 años o 18 años, podríamos pensar que puede que no esté preparado, está muy joven aún. Podemos dudar humanamente, pero el Señor prepara el corazón y prepara la vida de este hombre para ejercer el liderazgo al que ha sido llamado. Mis hermanos, la misión que nos recuerda nuevamente el apóstol Pablo y se lo recuerda a Timoteo está en el versículo 3 del primer capítulo, de este mismo capítulo, y le dice Pablo: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Que no enseñaran doctrinas extrañas. Es la instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Tu tarea, tu labor va a ser ir en contra de estos que están enseñando cosas totalmente fuera del evangelio, de la sana doctrina. Ese es el centro y la línea que aborda el apóstol Pablo durante esta carta de Timoteo, primera y segunda, es la defensa de la fe. De igual manera, el apóstol, como les decía a mis hermanos, expresa un cariño paternal hacia Timoteo. Timoteo pasa aproximadamente, dicen los eruditos, sin tener una seguridad concreta, unos 20 años acompañando a Pablo en su ir y venir. Es decir, que aprende mucho del evangelio y del carácter de Pablo. Durante ese tiempo, el joven Timoteo, de alguna manera, ya adquiere algunas bases, pero una cosa es cuando veo a alguien que está liderando y yo estoy a su lado, otra cosa es cuando yo tengo que tomar el liderazgo. Y lo que vamos a ver a lo largo de esta carta es cómo el apóstol Pablo le está recordando constantemente al joven Timoteo: recuerda que tú tienes un mandato, recuerda que el Señor está contigo, recuerda que aunque hay dificultades y que tendrás que enfrentar situaciones complejas con algunos hermanos, porque eran hermanos de la iglesia con los que había un conflicto, tendrás que enfrentar ese conflicto. Mis hermanos, es difícil que cuando lideremos en cualquier área de nuestra vida, sería genial que todo estuviera tranquilo,
que simplemente tú liderando, la indicación que des, todo el mundo la haga y la cumpla. Pero si vamos a la vida real, eso no ocurre. Ser líder requiere de carácter, porque siempre habrán voces que se levantarán tratando de ir en contra del liderazgo que esté. Y lo mismo ocurre en la iglesia. Los líderes de la iglesia tendrán que tener el carácter para enfrentar, confrontar a aquellos hermanos que a veces inclusive en un buen ánimo pueden estar generando, o con una buena intención, puedan estar llevando a divisiones dentro de la iglesia. Y eso es lo que Pablo quiere que su hijo adoptivo, llamémoslo así, Timoteo, tenga claro frente al abordaje que debe hacer en la iglesia. El apóstol Pablo hace un llamado contundente y firme frente a lo que se podrá enfrentar al llevar a cabo la misión. Recuerden que estamos en pie de lucha, y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: estamos en pie de lucha, tú debes estar firme, porque lo que se viene es fuerte, no va a ser fácil. Hay algo que Pablo también le está recordando en ese primer versículo al joven Timoteo, y es lo que también el Señor quiere recordarnos hoy, que es que la palabra del Señor es nuestro mayor respaldo. Le dice Pablo a Timoteo, dice: conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Está hablando de que en algún momento se profetizó a ¿quién? A Timoteo. Y en esto hay que tener también un cuidado y contextualizarnos. Y es que en el momento histórico en el que estaba la iglesia en esta circunstancia, la escritura completa como la tenemos hoy no estaba. El Señor apenas estaba manifestando y revelando su palabra. Así que era muy común que el Espíritu Santo, por medio de hombres, de ancianos, de pastores dentro de la iglesia, por medio de la profecía, diera indicaciones o hablara a un hombre. Y esto es lo que está pasando con Timoteo. Pablo en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 14, le recuerda a Timoteo esto y le dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Esto es lo que nos está llevando, mis hermanos, es que desde estos primeros años de la iglesia, ya la iglesia se estaba organizando y no había un solo pastor o un solo anciano, era un grupo de ancianos que velaban por el cuidado y la enseñanza de la iglesia. Y el joven Timoteo había recibido por parte de estos ancianos su nombramiento como pastor, como líder. Y además de eso había una palabra profética de Dios respaldando su ministerio y lo que él habría de desarrollar. No hay algo en la escritura que nos hable específicamente cuál fue esa palabra profética, pero podemos hablar o pensar que es el Espíritu Santo el que capacitará a Timoteo a lo largo de su vida para el desarrollo del ministerio que llevará a cabo. Mis hermanos, la palabra de Dios debe ser recordada en nuestra mente y en nuestro corazón, porque fácilmente, como este joven Timoteo, podemos desfallecer en el andar de nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es una vida tranquila, no es navegar por el mar de la tranquilidad, con el cielo despejado. Sería maravilloso. Eso vendrá después, en nuestro encuentro con el Señor. Pero mientras estemos en la tierra, estaremos sujetos a tormentas, estaremos sujetos a choques, a confrontación. Y lo que nos recuerda el Señor aquí es que debemos acudir a su palabra. La profecía, como se manejaba en este tiempo y contexto, no se maneja hoy. Para nosotros es claro como iglesia. Mis hermanos, si hoy alguien a usted viene a decirle: tengo una palabra de profecía, tengo algo muy bueno que hablarte, porque Dios me ha mostrado y he visto tu vida y lo que serás, es un llamado de atención, no del Señor, sino de que tengamos cuidado con esa persona o con esas personas que se nos puedan estar acercando, o que incluso puedan estar llegando a la iglesia. Es una señal de alerta, porque todo esto tiene un fundamento no bíblico.
Esa fue la manera como el Señor se manifestaba y se revelaba a los hombres. Pero el Señor en su palabra ya se nos ha manifestado. Todo ha sido revelado. Cristo se ha manifestado. Mis hermanos, no permitamos que este tipo de prácticas se inserten dentro de la iglesia. Es parte de la defensa, del pie de lucha como cristianos, en que la palabra de Dios nos es suficiente. Lo que ha sido revelado es suficiente. Miremos cuál era el propósito de esa palabra profética y lo que es hoy la palabra de Dios para nosotros. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el filtro que usted podrá hacer, mis hermanos, que podemos hacer a la palabra. Si la palabra que el Señor nos revela en las Escrituras, o lo que nos quieren de alguna manera manifestar o compartir, se sale dentro de ese criterio de edificación, exhortación y consolación, no es palabra del Señor. La palabra debe contener estos tres criterios. Y es como defendemos que la palabra ha sido expuesta totalmente por parte del Señor a su iglesia. Mis hermanos, la iglesia de Cristo deberá ser sometida a prueba. Es necesario. Es la forma como el mismo Señor se encarga de limpiar y de ordenar su casa, su pueblo. Muchas corrientes proféticas extravagantes hay, si miramos a nuestro alrededor, en diferentes denominadas iglesias cristianas. Pero lo que debemos mirar dentro de una comunidad es la preservación de la Escritura, es la preservación del Evangelio, es la claridad con la que el Señor nos habla y se manifiesta a su iglesia. Estar en pie de lucha, mis hermanos, es recordar que la confirmación previa de Dios nos da confianza cuando surgen las pruebas y las dificultades, tanto en nuestra vida, puede ser en nuestro contexto familiar, pero también como iglesia. El Señor nos ha prometido que como su iglesia perseveraremos hasta el final, de que la victoria ya ha sido lograda, que aún yo sintiéndome afligido, entristecido, la victoria ya ha sido ganada. Y lo más espectacular y maravilloso es que no he tenido que hacer nada, no he tenido que aportar nada en ese proceso. Ha sido el total sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario suficiente para salvar esta vida pecadora, esta vida que era totalmente rechazada por un Dios que es santo, pero que ha sido investida por la justicia de Cristo. Mis hermanos, ¿cuánto nos debemos alegrar cada momento de nuestras vidas que el Señor ha sido misericordioso con nosotros, ha sido bondadoso con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz, resucitó de entre los muertos y nos levantó de nuestra muerte espiritual y nos ha dejado aquí para testificar y glorificar de su nombre. Y eso somos nosotros, la iglesia. Y nuestra responsabilidad y nuestro anhelo, mis hermanos, es estar en pie de lucha por defender esa verdad, por defender ese milagro que el Señor hizo en nosotros. Nos levantó de entre los muertos. Es la gran noticia que debemos estar proclamando y testificando a cualquier otra persona. Para algunos es lo que harían cuando ganan un premio o se ganan la lotería. ¿Qué hacen? Saltan, gritan a los cuatro vientos, lo manifiestan. Pues nosotros tenemos algo mayor, mis hermanos, y es la vida eterna en Cristo Jesús. Mis hermanos, esta guerra, esta batalla no es fácil. Y por eso el Señor, en el versículo 19, nos habla de la provisión que Él da a su iglesia para defenderse, para luchar por la preservación
del Evangelio y lo hemos denominado las armas para la guerra. No estamos en paz en este mundo. Y lo primero que aborda allí el apóstol Pablo, recordándole a Timoteo, es que recuerde que debe guardar la fe y una buena conciencia. Guardar la fe y la buena conciencia. Y cuando hace referencia a la fe, mis hermanos, hace referencia a que Timoteo debe guardar en su corazón esas verdades que le fueron enseñadas. Esa verdad que Pablo le compartió sobre Cristo, sobre el Evangelio y sobre el reino de los cielos. Esa fe que el Señor también nos pide que guardemos hoy como su iglesia. Guarden la verdad. Cuidemos la verdad. Es lo que nos pide el Señor. La fe y una buena conciencia son fundamentales en la vida del cristiano. Pablo le recuerda a Timoteo que estas dos son totalmente necesarias. Guardando la fe es no dejar de creer en la verdad de Cristo. Mis hermanos, cuando escuchamos la buena conciencia, no debemos confundirnos con la definición que puede darle el mundo a una buena conciencia. Y es que para muchos la buena conciencia puede ser simplemente el hecho de que mi conciencia, mi moral, está obrando de manera simplemente correcta. Estoy haciendo lo bueno. Estoy cumpliendo con lo que debo hacer. La perspectiva del mundo es que el hombre es bueno o puede ser bueno. Y se defiende su argumento en que su conciencia determina que estas obras o lo que está haciendo es bueno. E inclusive que podría ganar el cielo, justificándose con esas buenas obras y con esa conciencia tranquila que puede tener. Esa es la buena conciencia para muchas personas. Pero para el cristiano, la buena conciencia tiene que ver con hacer y cumplir la voluntad del Señor. Aun si eso determina ir en contra de mi voluntad, ir en contra de mis deseos, como hombre, como mujer. La buena conciencia que nos habla la Escritura tiene que ver con el gozo, la seguridad, la paz que solamente en Cristo podemos tener para cumplir la voluntad de Dios, del Padre. Mis hermanos, es la misma buena conciencia que Cristo nos manifiesta. Cristo se alegró y se gozó, aún en medio del terror que podía sentir, el miedo de morir en la cruz, aún en medio de esa circunstancia tan fuerte para Él, siendo hombre, o como para cualquiera de nosotros hoy. Pero aún en medio de esa dificultad, Cristo fue obediente, y obediente hasta la muerte. Se gozó en hacer la voluntad que el Padre le había encomendado, en cumplir la misión. Estaba en pie de lucha nuestro Señor, y es lo que también nosotros debemos trabajar y esforzarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para que en nuestra mente y en nuestro corazón nuestra conciencia obre en cumplir la voluntad del Señor. Que nuestras obras no sean para nuestra vanagloria, sino para la gloria del Dios que es santo y vivo. En esta primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, nos habla respecto a lo que genera el que Cristo imparte la vida de una persona, de un nuevo creyente. Y es lo que Pablo también le está recordando a Timoteo, el propósito de la predicación del Evangelio. Dice, el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Estos son los frutos de la obra del Señor en la vida de las personas, en la vida de un creyente. Si en un creyente o si nos examinamos hoy, mis hermanos, y vemos que hay algunos de estos aspectos que están débiles o que no están, oremos al Señor. Busquemos al Señor, porque algo puede estar pasando.
Debe haber en nosotros un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Y eso solamente lo puede hacer la obra transformadora de Cristo en el hombre. Si Cristo no está en nuestras vidas, no van a reflejarse estos tres aspectos. Y es dentro de estas las que Pablo le está recordando a Timoteo: guarda la fe, guarda la verdad y guarda la buena conciencia. Hermanos, y este versículo nos completa la idea indicando que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Es decir, mis hermanos, que había dentro de la iglesia, dentro de la congregación, a pesar de que les había sido compartida la verdad, a pesar de que conocían de la fe, a pesar de que se enseñaba respecto a la buena conciencia que debía tener el creyente, habían personas que estaban yendo en contra de estos dos principios fundamentales. Pero lo que nos habla aquí Pablo específicamente viene siendo respecto a la segunda parte, que es la buena conciencia. Si leemos detalladamente, lo que nos dice Pablo es: guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¿Qué rechazaron? ¿La fe? La buena conciencia, mis hermanos. Obedecer a la voluntad de Dios. Y eso tiene que ver porque de una depende la otra. El apartarse de la buena conciencia o generar acciones que van en contra de tener una buena conciencia, lo único que hacen es generar en esa persona, en ese hombre o en esa mujer, hundirse en el pecado. Y llevará a esa persona que al momento de verse hundida en el pecado, su instinto natural, en esa naturaleza pecaminosa que tenemos sin Cristo, no será buscar del Señor, será ir en contra de esa verdad. Y por eso es que hoy en día algunas personas se ocultan dentro de la fachada del ateísmo, el no creer en Dios. Y no creen en Dios no porque rechacen la verdad o la fe, sino porque se han sumergido en sus pecados, se han sumergido en su maldad a tal punto que si ven la verdad, no se encuentran. No es de gusto. Es confrontarse que la verdad expone su pecado, expone su real condición, y que es preferible aceptar la verdad o simplemente tratar de anular que esa verdad existe y no exponerme como realmente soy. Esa es realmente una de las formas en cómo el ateísmo se siembra y se desarrolla en el corazón del hombre. No es tratar, él sabe que hay una verdad, pero el temor del hombre frente al pecado es que sea ¿qué? Expuesto. La exposición al pecado es algo que siempre genera temor a los hombres. Y por eso rechazamos el Evangelio. Y por eso desechamos la verdad. En el contexto de la iglesia de Éfeso, los comportamientos que se venían generando eran comportamientos totalmente inmorales. Y lo vamos a ver a lo largo de la carta. Pero esos hermanos continuaban dentro de la iglesia. No se iban, estaban allí. ¿Qué preferían ellos? Simplemente tratar de ocultar o desechar la verdad, pero permanecían en la iglesia, no se iban. Por eso Pablo le hace el llamado a Timoteo a que guarde la verdad, no como lo hicieron estos otros. Y además de que guarde la buena conciencia, porque por rechazar esa buena conciencia, estas personas naufragaron en lo que concierne a la fe, a las enseñanzas de Cristo, a las enseñanzas de los mismos apóstoles. Mis hermanos, estos náufragos estaban a la deriva, pero insistían en permanecer ¿en dónde? En la iglesia.
Y es la obra del enemigo y de Satanás poder mantener de alguna manera cierto tipo de personas para enfermar a la iglesia. Pablo indica que algunos que hacen parte de la comunidad han rechazado estas armas, una fe verdadera y una buena conciencia, y por tal motivo han naufragado, se han perdido en medio de sus falsas enseñanzas, arrastrando a otros a naufragar. Esto, mis hermanos, es el rechazo a la fe verdadera, al santo evangelio. Como les decía, la palabra naufragar es un verbo literal que significa que una embarcación se hunde o se pierde, pero también puede referirse a la persona que puede también perderse en medio de su viaje. En Éfeso, el error doctrinal amenazaba con hacer zozobrar a los creyentes novatos o a los principiantes. Por eso, cuando llega un hermano a la iglesia, hay que acogerlo, y más si son nuevos creyentes y apenas están conociendo el evangelio, hay que abrazarlos, hay que comunicarlos con la sana doctrina. Al unir la fe y la buena conciencia, el apóstol Pablo identifica la creencia correcta y la integridad moral, siempre en búsqueda de cumplir con la voluntad de Dios, como baluartes o como columnas fundamentales para el cristiano. Conservar la fe y la buena conciencia, mis hermanos, son dos principios que deben estar insertos en nuestra vida y ser fortalecidos constantemente. Si perdemos el rumbo de la verdad y si debilitamos nuestra buena conciencia, estaremos perdidos, estaremos cayendo al mar. Mis hermanos, estas armas son dadas a la iglesia, a cada creyente, sin distinción alguna, jóvenes, adultos o mayores. El Señor ha provisto de estas armas para la defensa de su evangelio. Mis hermanos, en el versículo 20 podemos ver entonces qué pasa con este tipo de personas en los que no guardan la fe y no guardan una buena conciencia. Y el apóstol Pablo, con toda autoridad, expone de manera concreta y con nombres precisos quiénes le están haciendo ese daño a la iglesia. Y es la responsabilidad que también tenemos hoy como iglesia, de que si se están presentando situaciones o falsas enseñanzas dañando la sana doctrina, deben ser expuestos quienes estén generando estas situaciones en el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo nos habla entonces, nos nombra a dos personajes, Himeneo y Alejandro. Del primero podemos decir, mis hermanos, que es mencionado en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 18, en conexión con Fileto, otro falso maestro que surgió en la iglesia. Y el versículo 16 al 18 nos dice acerca de este Himeneo, dice, y le está dando indicaciones al joven Timoteo, le dice: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Miremos, iglesia, el grave problema de permitir que líderes corruptos, maestros corruptos de la fe, se inserten y permanezcan en la iglesia. Un término que me llamó mucho la atención, y es lo que el apóstol como lo relaciona con un aspecto físico, y es que toda esa impiedad y todas esas vanas palabrerías él lo presenta de una manera figurativa como gangrena. ¿Y qué es una gangrena? Es la muerte del tejido corporal desencadenado por la falta de irrigación sanguínea o por una infección bacteriana. Es decir, es una parte del cuerpo, un tejido que está afectado a tal manera
que está muriendo y terminará muerto. La única forma de poder salvar un órgano, si ese tejido hace parte de un órgano como mi mano, mi brazo, mi pierna, la única forma es que ese pedazo de tejido sea ¿qué? Extraído. ¿Será que traerá placer la extracción? ¿Será algo fácil? La extracción traerá dolor, no solamente al órgano al que pertenece, sino a todo el cuerpo. Y es lo que pasa, mis hermanos, cuando como iglesia actuamos en contra de la manifestación de estos falsos maestros y sus enseñanzas. El defender la iglesia y la verdad llevará a que estas personas deban salir, pero no será algo pacífico, no será algo tranquilo. Moverán nuestras aguas, pero estaremos firmes en este barco en el que vamos, que es Cristo, y que vamos liderados y direccionados por Él. Respecto a Alejandro, a quien se nombra en los primeros versículos de Primera de Timoteo, no hay una referencia clara qué pasa con este Alejandro. Más adelante, en la misma segunda carta a Timoteo, en el mismo capítulo 4, se hace una referencia a un Alejandro, pero hay una adición, una característica por la cual no se da una seguridad de que sea el mismo Alejandro, porque se le nombra como Alejandro el calderero, y dice Pablo: me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. O sea que no era uno, no eran dos, no eran tres, eran muchos los adversarios que iban en contra de la fe verdadera. Y recordemos que quien está liderando la iglesia en este momento es un joven. Y volvemos al principio de nuestro liderazgo. No es fácil liderar, porque habrá que confrontar en algunas ocasiones. Habrá oposiciones, habrá retiros, pero debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones como iglesia y en la verdad. El apóstol Pablo también nos muestra que como iglesia somos llamados a exponer a estos falsos maestros. Con todo el dolor, debemos denunciar a quienes se atreven a hacer daño a la iglesia. En Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo nos pone esta misión como iglesia. Dice: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. No es sano convivir con este tipo de personas, iglesia. Himeneo y Alejandro ilustran cómo la rebelión persistente puede dejar parados a los cristianos profesos en los bajíos o en los terrenos bajos o pantanosos, si seguimos en la figura de la embarcación. Una vez que una embarcación se parte en medio del mar, el rescate es humanamente imposible. Por eso Timoteo debe enseñar, corregir y, si es necesario, disciplinar para evitar la ruina. Y esta también es la tarea y la responsabilidad que tenemos como iglesia, mis hermanos. Recordemos que estamos hablando, y en Timoteo el Señor nos llama a la defensa del Evangelio. Y eso es la misión que tenemos. Este último versículo cierra hablándonos de qué pasa con este tipo de personas, y en particular con Himeneo y con Alejandro. Y dice Pablo: a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Suena duro, ¿cierto? Suena poco humano. Pero hay que entenderlo y comprenderlo desde el punto de vista de nuestro Señor. ¿Y por qué? Tratar de entender por qué el Señor
trata de esta manera a aquellos que se atreven a levantarse en contra de la verdad. El apóstol Pablo expone la falta y la acción, el apóstol Pablo expone la falta y la acción de expulsión de estos dos hombres, y con el propósito de cortar la influencia de sus falsas enseñanzas. Será algo doloroso, pero tiene que hacerse, porque esto es igual a lo que hablamos ahorita, a la gangrena. Y la única forma de conservar este órgano y de conservar ese cuerpo es actuando de esta manera. Dice allí Pablo entonces que estos hombres fueron entregados ¿a quién? ¿A su voluntad? No. Fueron entregados al mismo Satanás. Y esto hace referencia a que, o puede hacer referencia a que mientras estemos en la iglesia, mientras hagamos parte, y para algunos que están igual haciendo parte de la iglesia, aunque no sean verdaderos creyentes, pero están allí, el Señor cubre a su pueblo y cubre a estas otras personas. En muchos casos, en las Escrituras podemos ver casos donde el Señor tiene su protección y cubre a sus hijos, pero anexo a quienes estaban rodeándolo, así no fueran creyentes o así no fueran parte del pueblo de Dios, la bendición y la protección de Dios aún estaba sobre ellos. Lo que nos está hablando acá es que estas personas, al ser expulsadas de la iglesia, ahora quedan apartadas totalmente de Dios y expuestas a lo que Satanás quiera hacer. Es duro, es fuerte. No quisiera yo estar en los zapatos de Alejandro o de Himineo. Mis hermanos, cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, estamos expuestos a lo que el enemigo quiera hacer. Y conocemos como iglesia y como pueblo de Dios, sabemos lo que Satanás está haciendo allá en el mundo, lo que hace con niños, con mujeres y hombres hundidos en el pecado. El Señor protege a su iglesia, el Señor protege a su pueblo. Mis hermanos, el hecho de que seamos llamados el pueblo de Dios no es solamente un título bonito o agradable, es porque el mismo Dios nos está cubriendo y nos está guardando y nos libra. Job es el ejemplo. Job, siendo temeroso del Señor, está siendo cubierto ¿por quién? Por Dios. Dios lo cuida, Dios lo guarda. Satanás no tenía poder ni autoridad para afectar ¿a quién? A Job. Solamente cuando el mismo Señor, el mismo Dios, le da autoridad a Satanás para que actúe sobre la vida, y eso que Dios estableciendo límites, es que Satanás puede obrar y afectar a Job. De lo contrario, si Dios no está y si Dios no lo permite, Satanás no puede obrar en contra de su pueblo. Es dar claridad también que eso no quiere decir que entonces ahora nada nos puede pasar, o podamos estar enfermos, o tener un accidente. Eso es parte de la dinámica en la que estamos en esta tierra, en este mundo. Salir y tropezar. ¿El Señor me abandonó? No. El Señor cuida de su pueblo, mis hermanos. Esta exposición de disciplina dentro de la iglesia también ocurre en el contexto de los Corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, dice Pablo: entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí nos está hablando del caso que se presentó en la iglesia, donde un hermano se unió con la esposa de su padre. Y el pastor hace poco nos habló del caso, que ni siquiera dentro de la misma sociedad romana esto era visto de buena manera. ¿Cómo podía estar esto en la iglesia y ser tolerado por la iglesia? Pero hay un rechazo total por parte de Pablo a esta persona, y vuelve y nos repite la forma, la disciplina que el Señor tiene hacia hombres que se atreven a permanecer en pecado dentro de la iglesia.
Ahora, el Señor tiene un propósito con esta manera de actuar. Y el propósito de este juicio es buscar la restauración del infractor. Si en la voluntad del Señor está también que éste sea salvo. En las Escrituras, Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, parecería, aunque no se tiene una total seguridad, que por lo menos este Alejandro pudo haberse arrepentido, pero en eso no hay seguridad. Pero es lo que el Señor busca, al exponer al pecador a su mismo pecado, a que vea la bajeza en la que ha caído y pueda en algún momento levantar sus ojos y ver qué es lo que ha perdido, y que el Señor pueda rescatarlo. Pero solamente es una obra soberana de Dios, pero es algo a lo que no nos podemos arriesgar, mis hermanos. No es algo en lo que todos pueden salir bien librados. No todos son rescatados. La autoridad de la iglesia ha sido dada por el mismo Señor Jesús. Y Mateo capítulo 18, versículo 19 nos habla acerca de las palabras de Jesús frente a la autoridad que le ha sido dada a la iglesia para atender a este tipo de situaciones. Y el versículo 19 dice: además les digo, hablando Jesús, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El contexto habla de la disciplina de la iglesia, no habla de los caprichos que yo tenga como de mi interés. No está hablando, que es el mal uso que se hace de este texto, de que entonces pido al Padre o nos reunimos para pedir al Padre y el Señor ¿qué? Nos dará, porque así dice su palabra. No, aquí está haciendo referencia a la autoridad que Dios ha dado a la iglesia para tomar decisiones en nombre de Dios. Es la autoridad de la iglesia. A pesar de esta condición de náufragos, Cristo puede extender su mano como ese salvavidas que aún en medio de la tormenta más catastrófica puede salvar la vida del más vil pecador. Y el apóstol Pablo, versículos anteriores en este primer capítulo, expone su testimonio, expone su vida, cómo era él antes de conocer del Señor y lo terrible que era, pero cómo el Señor extendió su brazo, su mano de misericordia para salvarlo y para hacerlo un servidor. En Cristo, mis hermanos, no naufragaremos, prevaleceremos. En Cristo, mis hermanos, este barco continuará su camino hacia la vida eterna. En Cristo no permitirá que su pueblo se hunda y nos ha capacitado, nos ha brindado las herramientas para discernir del error cuando estamos anclados al verdadero evangelio. Recordemos, el guardar la fe y la buena conciencia serán claves para nuestra vivencia, para nuestra sobrevivencia en este mundo y a todo lo que nos vemos expuestos. Mis hermanos, para concluir, el ministerio al que hemos sido llamados consiste en librar una batalla contra el pecado, rechazando los ataques de Satanás dirigidos a la iglesia. Nuestra esperanza es que esta lucha se desarrolle bajo el mando del Señor Jesús, quien es el timonel y capitán de nuestra salvación. La palabra de Dios nos recuerda el propósito redentor de Cristo y la victoria que fue ganada por Él para nosotros. Es la salvación en Cristo que permite al creyente tener un corazón confiado. Recordarnos la palabra nos reconforta y nos recuerda la seguridad que tenemos de victoria, aún en medio de las batallas y de las tempestades que podamos estar viviendo. La fe y la buena conciencia son pilares que permiten al creyente prevalecer en la tormenta, resistir los vientos recios de doctrinas erradas. Y por la autoridad de Cristo que nos ha sido encomendada como iglesia, confrontar y rechazar a todo aquel que se levante en contra del verdadero evangelio. Matthew Henry tiene una frase muy interesante y acertada
frente al rol de la iglesia y frente a esta exposición a falsos maestros que tratan de hacer terminar el pecado dentro de la misma iglesia del Señor. Dice Matthew Henry: la intención de las censuras más elevadas de la iglesia primitiva fue prevenir más el pecado y reclamar al pecador. Todos los que estén tentados a eliminar la buena conciencia y a abusar del Evangelio, recuerden también que este fue el camino al naufragio en la fe. Mis hermanos, si como iglesia somos permisivos en que falsas enseñanzas, falsas doctrinas, comportamientos sean establecidas dentro de la iglesia y no hagamos nada, simplemente estamos encaminados a naufragar como Himeneo y como Alejandro, sin la seguridad de ser salvos. Nuestra garantía mientras estemos en el camino del Señor y buscando del Señor, manteniéndonos en la fe, manteniendo la buena conciencia, la garantía que el Señor nos ha dado es: ustedes han sido salvos. Si tratamos de salir y escapar, nuestro fin no será el mejor. No es tener miedo, es más bien gozarnos y alegrarnos de que las buenas noticias, el Evangelio ha sido insertado en nuestro corazón y que hemos sido redimidos y salvos por la sangre de Cristo, y esa es nuestra mayor garantía. Amén. Mis hermanos, ese llamado que tenemos como iglesia, ese llamado personal que también tenemos como creyentes, a guardar la fe y a cuidar la buena conciencia.